Hola, feliz día. Nuestro seminario corresponde al tema de resonancia magnética del cráneo. Primero, vamos a hablar de sus definiciones. La resonancia magnética es una técnica de imágenes médicas que utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por una computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo. Una resonancia magnética de la cabeza es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cerebro y de los tejidos nerviosos circundantes. Este examen no emplea radiación, es un estudio seguro e indoloro y se obtienen imágenes detalladas del cerebro y el tronco encefálico como antes mencionamos. Las resonancias magnéticas de la cabeza se realizan en un hospital o un centro de radiología, en el cual usted se acostará sobre una mesa angosta, la cual se desliza dentro de un escáner grande similar a un túnel. Durante el examen, estas ondas de radio manipulan la posición magnética de los átomos del organismo, la cual es detectada por una gran antena y es enviado a una computadora. La computadora realiza millones de cálculos que crean imágenes claras y en blanco y negro de cortes transversales del organismo. Estas imágenes se pueden convertir en fotos tridimensionales de la zona analizada. Esto ayuda a detectar problemas del cerebro y el tronco encefálico cuando el equipo se centra en estas áreas. Una de las razones principales por las cuales se realiza este examen es para diagnosticar y vigilar muchas enfermedades y trastornos que afectan a dicho órgano. Para continuar con el seminario vamos a hablar un poco acerca de la anatomía radiológica en una resonancia magnética de cráneo. La principal diferencia entre una resonancia magnética con valor diagnóstico y una que se va a utilizar como instrumento de investigación es que esta última es un poco más específica. Con la resonancia magnética podemos obtener distintos tipos de imágenes, entre las cuales tenemos imágenes anatómicas que nos ayudan a precisar con mayor certeza la anatomía del cerebro, en este caso, imágenes anatómicas que no tienen valor diagnóstico, pero que nos van a ayudar a entender las estructuras en redes del cerebro y cómo éstas funcionan cuando se realizan diferentes tipos de actividades. También podemos obtener imágenes funcionales e imágenes dinámicas con las que valoremos el flujo sanguíneo. Ahora bien, como cualquier examen médico, el primer paso para realizar una resonancia magnética es que se identifique correctamente el paciente el que se va a estudiar. Es sumamente importante que las imágenes que se observan o que se van a observar después de la realización sean del paciente en estudio. También es importante que la calidad del estudio sea la adecuada para evaluar con certeza las imágenes obtenidas. Otra cosa a tomar en cuenta es que el protocolo se siga de la manera adecuada y que se aseguren que los planos, cortes y secuencias que se usaron sean suficientes. Además, hay que tener particular cuidado con los artificios que se puedan generar durante la realización del estudio y que puedan degradar la calidad de la imagen. Ahora, para hacer una correcta evaluación de una resonancia magnética es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Que sea correctamente identificada la región anatómica. 2. Los planos de corte en que se va a realizar, ya sea un plano axial, un plano frontal, un plano sagital o un plano oblicuo, y los distintos niveles de estos. Otra cosa es la secuencia. Esta puede ser una secuencia en T1, en T2 o una secuencia FLAIR. Las imágenes que son potenciadas en la secuencia T1 son las que reflejan con mayor precisión la anatomía. En estas, las grasas aparecen con alta intensidad por lo que son hiperintensas. El líquido cefalorraquídeo aparece con menor señal por lo que es hipointenso y la sustancia blanca del cerebro, por ser rica en lípidos, se ve con mayor señal en relación a la sustancia gris que tiene un mayor contenido de agua. Las secuencias en T2 van a permitir ver el líquido cefalorraquídeo de una manera hiperintensa. Este tipo de secuencias son de susceptibilidad magnética y permiten detectar con elevada sensibilidad la presencia de productos de degradación de la hemoglobina. Frente a una resonancia magnética de cráneo, la primera pregunta que debería plantear es que si se trata de un examen normal. Como ya hemos mencionado, la propuesta es ubicar un corte, en este caso 3 cortes axiales, para evaluar la anatomía normal y detectar las alteraciones que posiblemente se puedan conseguir. Para esto vamos a ubicar 3 niveles o vamos a evaluar 3 niveles. Estos son el primer nivel del tronco encefálico, el segundo nivel los ganglios basales y el tercer nivel los ventrículos laterales.
como podemos observar en las imágenes, en cada uno vamos a obtener o vamos a visualizar distintas estructuras con las que podremos identificar si existe alguna alteración de las mismas. Buen día, mi nombre es Oscar Ratia y voy a continuar con la evaluación de la resonancia magnética del cerebro. Para continuar debemos recordar que la resonancia magnética del cerebro es un método diagnóstico de alta complejidad. Este no es invasivo y no utiliza las radiaciones ionizantes. Entonces, este es el principal método para evaluar problemas como cefaleas, esclerosis múltiple y para caracterizar accidentes cerebrovasculares y lesiones ocupantes de espacio. Entonces, ante el análisis de una imagen de este tipo, tenemos que recordar y revisar siempre los datos filiatorios del paciente, es decir, constatar que las imágenes que estamos viendo pertenecen realmente al paciente que estamos evaluando. Entonces, tenemos que también definir la calidad del estudio, es decir, que el protocolo esté completo, que el paciente sea evaluado en los planos y las secuencias necesarias para llegar a un diagnóstico, y revisar si hay artificios que puedan degradar la calidad de las imágenes y así dificultar la evaluación o por el contrario provocar ejemplos como por ejemplo errores diagnósticos. Entonces los pasos para evaluar una resonancia magnética del cerebro son la identificación de la región anatómica, los planos de corte y las secuencias que estamos evaluando. ¿Qué vamos a ver allí? Vamos a evaluar presencia o ausencia de órganos y estructuras, la posición de anomalías congénitas o desplazamientos, el número de estas, el tamaño, es decir, si hay hipoplasia, hipertrofia o atrofia, la simetría y si hay modificación con el contraste. Entonces vamos a evaluar en primer lugar el parénquima y aquí podemos ver que los detalles anatómicos que muestran las imágenes de resonancia magnética es mucho mayor que la que podemos ver en la tomografía computarizada. Entonces, para hacer más simple esta evaluación, podemos implementar un sistema de lectura que avance desde anterior a posterior, también comparando los diferentes lados, derecho e izquierdo del cerebro, ya que esto hace que las anomalías resulten más evidentes. También evaluar la corteza recorriendo la superficie del encéfalo en sentido de las agujas del reloj, siempre verificando la posición de la línea media. El desplazamiento de la estructura de la línea media indicará si hay aumento de volumen en esta región. También evaluar los espacios del líquido cefalorraquídeo, verificando que estos sean visibles y si conserva su tamaño y morfología. Evaluando también los surcos subaracnoideos corticales, los cisternas basales y silvianos y los ventrículos. También debemos evaluar el cráneo y estructuras óseas, aunque en la tomografía computarizada es el mejor método para evaluar las estructuras óseas. Las anomalías del cráneo también pueden ser detectadas también a través de esta imagen de resonancia magnética. Las tablas óseas internas y externas son característicamente hipointensas en todas estas secuencias por la presencia del calcio. Las lesiones expansivas, líticas o escleróticas se pueden identificar en todas estas secuencias. También será evidente una remodelación asociada a un tumor. Por otro lado, también tenemos que reconocer una solución de continuidad. Es más difícil en la tomografía computarizada que en este tipo de estudio, que es mucho más fácil observarla. También podemos evaluar partes blandas en pacientes que ingresan por traumatismo, por ejemplo. Es frecuente encontrar colecciones hemáticas de partes blandas, por ejemplo el hematoma subgaleal, el hematoma subperióstico o en el celular subcutáneo. Otros hallazgos podemos ver alteraciones de intensidad de señal de los planos cutáneo y subcutáneo, por ejemplo de etiología inflamatoria, tumoral o quirúrgica. Entonces, si identificamos una colección, tenemos que comparar las señales en distintas secuencias y esto nos puede ayudar así a identificar su composición. Ok, entonces para continuar con el estudio tenemos que decir que este tipo de imagen para evaluación es una imagen resonancia magnética del cerebro. El plano de corte es un plano axial y la secuencia es una secuencia T2. Aquí en este tipo de imagen podemos ver aquí el tronco cerebral, una estructura muy importante, el putamen, la zona radiada,
el seno sagital y por ejemplo el tercer ventrículo. En esta segunda imagen es una imagen de resonancia magnética de cráneo en un plano axial y una secuencia también T2. Está a nivel del tronco encefálico. Aquí podemos ver, por ejemplo, la arteria cerebral media, anterior y posterior. Podemos ver el pedúnculo cerebral, la língula, el culmen y el uncus. Esta imagen es un poco más inferior y, por ejemplo, es una resonancia magnética de cráneo en un plano axial y una secuencia T2 también. Aquí podemos ver estructuras como la arteria basilar, la arteria carótida interna, el seno subcavernoso, el pedúnculo cerebeloso medio, el surco temporal inferior, la úvula y estructuras como el seno occipital. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ricardo Rondón y yo les voy a hablar sobre las indicaciones de la resonancia magnética de cráneo. La primera indicación tenemos que son en procesos expansivos, como lo son la hidrocefalia, o un proceso de colección de líquidos, como es un edema cerebral, que ya sea local, ¿verdad? O sea difuso, localizado o difuso. También en procesos de ocupación de espacios, como lo son abscesos, tumores, algún otro tipo de neoplasias. En lesiones de tipo isquémica o hemorrágica, siendo la más frecuente entre las hemorrágicas el ictus, y las más frecuentes entre las lesiones isquémicas tenemos la placa ateromatosa de los grandes vasos, que se van a observar en una angioresonancia magnética con medio de contraste, se pueden ver. También podemos observar en resonancia magnética aneurismas, fístulas arterovenosas, obstrucciones arteriales, cualquier tipo de alteración del entramado vascular intracraneal. Tenemos que la resonancia magnética ofrece una mejor resolución para las estructuras de tipo neurológicas, como lo son los pares craneales, la médula espinal, podemos ver también los ventrículos. Debido a esto, está indicado en lesiones de tipo desmielizante. Desmielizantes. Estas pueden ser tipo esclerosis múltiple o una encefalomielitis, también está indicado. De la resonancia magnética existe un procedimiento que se llama tractografía, que ofrece información sobre la situación de los diversos fascículos de la sustancia blanca. Por eso también está indicado en lesiones desmineralizantes. Los procesos infecciosos. Está indicado en procesos infecciosos siempre y cuando estos presenten sintomatología de tipo neurológica, como lo son somnolencia, puede ser fantosmia, fotofobia, rigidez, sensación de hormigueo, ¿verdad? O incluso convulsiones, que pueden ser signos o síntomas sugestivos de una meningitis o de una encefalitis o una meningocefalitis, dado el caso. En malformaciones congénitas, en niños pequeños, como los turringocefalia, brachiocefalia, presentando como inconveniente que los niños son, entre menor sea el paciente, más dificultad hay de que se quede inmóvil a la hora de realizar la resonancia magnética, pero se pueden ser observables. Lesiones de tipo degenerativas que afectan más que todo los huesos a nivel del cráneo. Entre esta enfermedad puedo nombrar una displasia fibrosa tipo craneal facial, que afecta tanto los huesos del cráneo como los de la cara. Lesiones degenerativas. Es indicación en epilepsia, convulsiones frecuentes, en pacientes con demencia, ¿verdad? Y también en pacientes que tengan anormalidades en el desarrollo, y las más frecuentes que se dan de estas suelen ser unas alteraciones cráneo-cervical, que son las que más se consiguen.
También en procesos, en accidentes o contusiones está indicado la resonancia magnética craneal. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Continuando con el seminario, hablaremos ahora sobre la resonancia magnética normal versus la resonancia magnética anormal. Recordando un poco la terminología empleada anteriormente, tenemos que las zonas hiperintensas son aquellas que visualizaremos de forma más blanca, más brillante, mientras que las zonas hipointensas son aquellas que vamos a observar de forma más oscura, más opacas. De acuerdo a las secuencias utilizadas, tenemos la secuencia T1, T2 y secuencia Flare. La secuencia T1, que es aquella que nos va a mostrar de forma más hiperintensa, es decir, más clara, aquellas estructuras que estén conformadas principalmente por grasa, mientras que la secuencia T2 nos va a mostrar de forma más hiperintensa aquellas estructuras formadas principalmente por agua, es decir, líquido cefalorraquídeo, la sangre, etc. La secuencia Flare es una variación de intensidad de la secuencia T2, es decir, en la secuencia Flare va a ser prácticamente lo mismo de la secuencia T2, solo que va a estar suprimida la intensidad o la hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo. Esto es con la finalidad de poder observar aquellas estructuras que están lesionadas de forma más superficial o para poder distinguir la presencia de otros líquidos que no sean el mismo del líquido cefalorraquídeo. Ahora, en la siguiente imagen vamos a encontrar una imagen A y una imagen B que corresponden a un eje axial con corte transversal a nivel del tronco encefálico. En la imagen B tenemos una estructura o una resonancia magnética de cráneo normal donde podemos identificar estructuras anatómicas como lo son el tronco encefálico, que es el número 7, el cuarto ventrículo, que es el número 2, el cerebelo, que es el número 6, lóbulo occipital número 5 y lóbulo temporal número 4. También podemos observar algunas proyecciones de las astas temporales del tercer ventrículo, que es el número 3. A nivel del número 4 vamos a encontrar que hay unas zonas que se encuentran de forma más gris clara, que esas corresponden a lo que es la sustancia blanca, mientras que las zonas más laterales que se encuentran en gris más oscuro son las que corresponden a la sustancia gris. Extrapolando estas estructuras anatómicas a la imagen A, podemos encontrar que hay una pequeña imagen biconvexa lenticular e hiperintensa a nivel de la parte posterior del lóbulo temporal derecho. Esto corresponde a una acumulación hemática que se encuentra entre el hueso y la dura madre, que son características principales de un hematoma epidural. La secuencia utilizada para la imagen A fue una secuencia Flare, donde se logró suprimir el líquido cefalorraquídeo, la intensidad de ese líquido cefalorraquídeo para poder observar mejor esta estructura que se encuentra un poco más superficial. En la segunda, en esta lámina tenemos dos imágenes que también se muestra una secuencia, un eje axial, donde nos vamos a encontrar más que todo a nivel de los ventrículos laterales, es decir, del tercer ventrículo. En la imagen B tenemos una resonancia magnética de cráneo normal que está en una secuencia T1, ya que podemos ver que la sustancia blanca está mucho más clara, más hiperintensa que la sustancia gris que se encuentra rodeándola. Mientras que la imagen A estamos en presencia de una secuencia T2, donde podemos ver que la sustancia blanca está mucho más opaca que la sustancia gris, y además podemos ver que hay una hiperintensidad en la señal del líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre los ventrículos y alrededor de los surcos de las meninges. Lo que más nos interesa observar en esta imagen A es que podemos encontrar una área hiperintensa cóncava en forma de media luna a nivel del parietal izquierdo. Toda esta área hiperintensa va a estar o corresponde a la acumulación de sangre, acumulación hemática que hay entre la dura madre y la aracnoides. Esto es característico de un hematoma subdural. A continuación tenemos entonces dos imágenes igualmente en eje axial. Vamos a tener un poco más superficial, es decir, en donde se encuentra la intersección del seno sagital anterior y el seno sagital posterior. En la imagen A podemos observar en una secuencia T2 donde nos muestra el líquido o de forma más hiperintensa los líquidos,
vamos a encontrar un área hiperintensa a nivel del parietal derecho rodeado de un área de igual forma hiperintensa. Esto lo que nos muestra es que hay una zona hemática, de acumulación hemática, rodeada de una zona de edema cerebral. Podemos ver que hay un pequeño borramiento o indiferenciación de los surcos de este parietal, lo que nos puede decir o lo que nos puede indicar que estamos en presencia de una contusión hemorrágica. Ahora, en la siguiente imagen podemos observar que en la imagen A de un eje axial a nivel de la altura del tercer ventrículo, vamos a encontrar unas pequeñas zonas hiperintensas que se encuentran de forma estriado a nivel de los surcos, que es acumulación de sangre que hay dentro del aracnoide. Podemos encontrar esa área hiperintensa de igual forma en las astas posteriores del tercer ventrículo, también se encuentran hacia el lóbulo occipital, hacia el lóbulo parietal. Todo esto va a representar una hemorragia subaracnoidea. La secuencia utilizada para la imagen A fue una secuencia T2, mientras que la utilizada para la imagen B, que es una resonancia magnética de cráneo normal, fue una secuencia T1. Hola, mi nombre es Emilia Ramos. Continuando con el seminario, yo les voy a hablar sobre el hematoma subgaleal, el cual es una colección hemorrágica de instauración aguda que se acumula entre el periósteo que recubre la calota craneal y la capa gruesa de grasa subcutánea. En la imagen A podemos apreciar, es de orientación coronal y podemos ver una forma de media luna que atraviesa la fontanela anterior y la sutura sagital. Esta es la principal característica que diferencia a una colección subgaleal de un cefalohematoma. En la imagen B podemos ver una resonancia magnética de cráneo de corte coronal sin alteraciones. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, tenemos que es un término patológico que se utiliza para describir una situación en donde el cerebro sufre una interrupción brusca de su flujo sanguíneo. Aquí podemos ver en la imagen A un área de hiperseñal en el territorio de la arteria cerebral media izquierda producida por un SB agudo. En la imagen B una resonancia magnética de cerebro en plano axial sin alteraciones. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular subaguda, tenemos en la imagen A una área de hiperseñal en el territorio de la arteria cerebral media derecha producida por un SB subagudo y en la imagen B una resonancia magnética de cerebro, secuencia T2SE en plano axial sin alteraciones. Muchas gracias. Para continuar con las resonancias magnéticas normales y anormales, vamos a ver cómo se evidencian las masas cerebrales, donde la masa cerebral no es más que un conjunto de células anormales que se van a evidenciar en el cerebro. En la resonancia magnética anormal, como se muestra en la imagen A, vamos a ver que en un corte axial se muestra un quiste temporal derecho que va a medir entre 4.3 por 3 centímetros de diámetro. A diferencia de la imagen B, en la resonancia magnética también axial de T1, se va a mostrar el tronco encefálico con sus diversas estructuras cerebrales sin la presencia de este acúmulo de células, donde en el número 1 se encuentra el cisterna supraestelar, en el número 2 el cuarto ventrículo, el número 3 la prolongación temporal del ventrículo lateral, el número 4 el lóbulo temporal, en el número 5 el lóbulo occipital, en el número 6 el cerebelo y en el número 7 la protuberancia. Luego vamos a mostrar la atrofia cerebral, donde la atrofia cerebral hace referencia a la pérdida de células cerebrales e incluso a la pérdida de las conexiones de estas células, donde la persona que presente una atrofia cerebral va a ver una disminución en su desarrollo o desempeño cognitivo debido a este daño. En la resonancia magnética anormal, que es la que se muestra en la imagen A, vamos a ver una atrofia cortical frontal, temporal e hipocámpica bilateral. A diferencia de la imagen B, en una resonancia magnética del cerebro, en un corte coronal, en ponderación T1 con gandolinio, artificio de truncamiento o de Gibbs, se ven bandas hipo e hiperintensas superpuestas en la topografía de los lóbulos frontales, como se muestran en la flecha. Luego vamos a tener las enfermedades cerebrovasculares crónicas, recordando que la enfermedad cerebrovascular comprende un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conlleva a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, con la consecuente afectación ya sea de forma transitoria o de forma permanente en una región generalizada o en una región
pequeña o focalizada. Dependiendo de sus manifestaciones clínicas, esta enfermedad cerebrovascular va a ser aguda o crónica. Aguda manifestada por un accidente cerebrovascular y hemorragia subaracnoidea, y una forma crónica en los pacientes que presentan demencia y epilepsia. En la resonancia magnética A vamos a ver en FLY T2, recordando que T1W, T2W y FLY son las secuencias de la resonancia magnética más utilizadas para las resonancias magnéticas cerebrales, donde vamos a ver un área hipointensa de encefalomalacia quística en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, producida por las secuelas de un ictus agudo. Y en la resonancia magnética que se muestra en la imagen B del cerebro de una secuencia en T2 en el plano axial, no se va a mostrar esta área hipointensa. Luego vamos a ver en las masas extraaxiales. Estas masas extraaxiales se denominan así porque son aquellas lesiones que se encuentran fuera del parénquima. Lo más frecuente de esta es el meningioma, que habrá que descartar la posibilidad de un antecedente oncológico, ya que las metástasis durales pueden ser indistinguibles. Entonces, esta masa extraaxial la vamos a evidenciar en la resonancia magnética de la imagen A, donde vamos a ver el meningioma en aracnoidea meningia en T1, y en la imagen B una resonancia magnética del cerebro, igual que en la imagen anterior, un corte coronal en ponderación de T1 con gandolinio, artificio de truncamiento o de Gibbs, que se ven bandas hipo e hiperintensas superpuestas en la topografía de los lóbulos frontales. Luego vamos a tener las masas intraaxiales. Estas masas intraaxiales, a diferencia de las anteriores, se van a mostrar en el parénquima cerebral, como se muestra en la imagen A. Como una mujer de 64 años, en la resonancia magnética vemos un hematoma intraparenquimatoso con FLY, que dijimos que es una de las secuencias más comunes utilizadas para la resonancia magnética cerebral. Entonces, vamos a hacer una diferencia entre las masas intraaxiales y extraaxiales, donde, primero, la localización intraaxial se encuentra a nivel central, es decir, en el parénquima cerebral, y las extraaxiales se encuentran externas. Vamos a ver que en los cambios óseos de las masas intraaxiales, ellas son más infrecuentes, en cambio que las extraaxiales van a ser frecuentes, como en las personas que sufran de esclerosis, adelgazamiento, erosión y lisis. Vamos a ver que la zona de unión de la sustancia gris y sustancia blanca en las masas intraaxiales van a estar desplazadas periféricamente, y en las masas extraaxiales van a estar desplazadas centralmente. En el espacio subaracnoideo, en las masas intraaxiales va a estar disminuido, a diferencia que las masas extraaxiales van a estar aumentados. La hendidura del líquido cefalorraquídeo entre las lesiones y el cerebro en las masas intraaxiales va a estar ausente, y en las masas extraaxiales va a estar presente. Entonces, también vamos a ver el desplazamiento de la dura madre, que va a estar en las masas intraaxiales periférico y en las masas extraaxiales periférico en lesiones intradurales, y central en las lesiones que van a ser extradurales. Así, entonces, mostramos que en la imagen B la resonancia magnética es igual que en la imagen anteriormente mostrada. Para continuar con el seminario les va a estar hablando Eduardo Ramírez sobre la forma en que se realiza la resonancia magnética de la cabeza. Y esta se realiza en un centro especializado en radiología, un hospital o una clínica, donde se sitúa al paciente en una mesa móvil. Esta mesa se introduce en un escáner que tiene forma de túnel. Esta mesa también puede tener sujetadores o un cabezal donde se colocará al paciente para que éste se mantenga inmóvil durante el examen. El escáner contiene dispositivos que son bobinas capaces de emitir y recibir ondas de radio, y son colocados adyacentes a las áreas que se van a estudiar. Algunos exámenes de resonancia magnética requieren un tinte especializado llamado medio de contraste, que será colocado durante el examen por el radiólogo vía intravenoso en la mano o el antebrazo, para así poder observar mejor ciertas áreas.
Continuando con el punto anterior, los exámenes por resonancia magnética nuclear generalmente incluyen varias secuencias, algunas de las cuales podrían durar varios minutos. Si es necesario, se le entregan al paciente unos lentes o audífonos especiales para poder proporcionar estímulos audiovisuales durante la exploración. Esto se hace a través de una proyección desde una pantalla de computadora o sonidos pregrabados. Cuando se haya completado el examen, se le pedirá al paciente que espere mientras el radiólogo revisa las imágenes en caso de necesitar más. Este examen casi siempre dura de 30 a 60 minutos. Para continuar con el seminario, mi nombre es Gabriel Rodríguez. Le voy a hablar sobre las enfermedades que detecta una resonancia magnética de cráneo. Una resonancia magnética nos proporciona imágenes detalladas de los tejidos del cerebro y los nervios. Una resonancia magnética del cerebro puede usarse para diagnosticar y vigilar muchas enfermedades que pueden ser transitorias que afecten dichos órganos. En esta diapositiva vamos a observar que aquí en la imagen izquierda un accidente cerebrovascular, también una esclerosis múltiple como la imagen derecha. En las siguientes diapositivas vamos a apreciar trastornos hormonales como acromegalia, tumor cerebral, infecciones como absceso cerebral, y en la siguiente diapositiva también vamos a apreciar una hemorragia cerebral y una aneurisma. Entonces, las enfermedades que van a ser detectadas nos van a ayudar a hacer un diagnóstico definitivo. Buenas, mi nombre es Johnny Rodríguez. Vamos a continuar hablando sobre las enfermedades que detectan una resonancia magnética de cráneo. Esta nos produce imágenes que nos permite ver el flujo sanguíneo a ciertas áreas del cerebro, y estas se pueden utilizar para examinar la anatomía del cerebro y ver qué parte de él están manejando funciones críticas. Además, nos permite identificar ciertas áreas del control del lenguaje y de la actividad cerebral en personas que van a ser sometidas a una cirugía de cerebro. Además de detectar enfermedades del sistema nervioso, es útil para determinar la causa de distintos problemas tales como una debilidad muscular o entumecimiento y hormigueo, cambios en el pensamiento o en el comportamiento, hipoacusia, dolores de cabeza cuando algunos otros síntomas o signos están presentes, dificultades para hablar, problemas de visión y demencia. Buenos días, quien les habla es Rojas Lady. Voy a continuar con lo que es la resonancia magnética de cráneo en niños. La resonancia magnética de cráneo en niños ayuda a diagnosticar diferentes condiciones en ellos que son consecuencia de lesiones, enfermedades o anormalidades cerebrales. Esta es utilizada para detectar esas anormalidades como quistes, los tumores o hemorragias. También para detectar si existe algún daño cerebral causado por una lesión o un derrame cerebral. También ayuda a detectar lo que son infecciones o las enfermedades autoinmunes como las encefalopatías o la encefalitis. Y ayuda a detectar a la vez diversos problemas que tengan que ver con lo que son las cefaleas persistentes, los mareos, las debilidades o diversas convulsiones. Dentro de las complicaciones que se encuentran para realizar este estudio en niños, hay que tener en cuenta que, como es un estudio de alta calidad, el niño debe estar completamente tranquilo, de manera de que al momento de decirle que inspire y o respire, contenga la respiración, no haya ninguna alteración en lo que se esté grabando. A la vez, se debe de mantener al niño completamente tranquilo, sin ningún tipo de dolor o de ansiedad, para que estas imágenes lógicamente salgan completamente claras. Y ellos no deben de contener ningún objeto metálico o de implante, debido a que altera lo que son esa proyección de imágenes, al igual que cualquier movimiento que se ejerza allí dentro, va a alterar y va a ocasionar ese efecto. Para continuar, Génesis Quijada, que les hablará sobre los medios de contraste en resonancia magnética. ¿Qué es un medio de contraste? Esto no es más que una sustancia química
que una vez que es introducida al organismo por diferentes vías, permite identificar con mayor facilidad y precisión determinados órganos y estructuras. Estas sustancias van a depender del tipo de estudio radiológico que necesite el paciente. ¿Cuál es el medio de contraste que se utiliza en la resonancia magnética de cráneo? Bueno, tenemos que este medio de contraste utilizado en la resonancia magnética va a ser este de acá, que se llama gadolinio, el cual, utilizado por sí solo, es tóxico para nuestro organismo, por lo que se debe unir a otra sustancia para que la recubra, es decir, para quelarlo y hacerlo seguro para su uso clínico. Este agente quelante que se utiliza es este de acá, que no se ve el nombre, pero se llama ácido dietil-triaminopentacético, cuyas siglas van a ser DPTA. Este agente quelante, una vez unido al gadolinio, va a originar lo que es el ion gadolinio, cuyas siglas van a ser GD-DPTA. De esta forma, en ion va a representar un componente estable con buena tolerancia renal, relativamente hidrófilo y con drásticas mejoras farmacológicas. Hablando un poco del gadolinio, tenemos que este se alinea de forma paralela con el campo magnético del magneto de la resonancia magnética y va a modificar la forma en cómo se comportan los núcleos o protones de hidrógeno de las regiones que están circundantes a las moléculas de gadolinio. Este gadolinio va a circular de forma intravascular fisiológicamente una vez que es administrado por vía parenteral, por vía intravenosa. O bien se puede depositar en regiones patológicas como lo son regiones con disrupción de barrera, ejemplo, una barrera hematoencefálica que no esté intacta o membranas en isquemia al miocardio. También en áreas de inflamación activa, angiogénesis, fibrosis, etc. Para valorar el gadolinio se utiliza la secuencia T1, en donde tendrá un aspecto hiperintenso. La dosis con eficacia clínica, esta de acá, 0,1-0,2 milimol por kilogramo. ¿Cuál va a ser el valor diagnóstico de usar el gadolinio en las resonancias magnéticas? Tenemos que el mayor tamaño molecular alcanzado por el GD-DPTA le impide difundirse a través de las membranas biológicas intactas, lo que presta obligado valor diagnóstico al negarle paso a través de una barrera hematoencefálica que esté intacta o un sistema retículo endotelial intacto. ¿Cuáles son las indicaciones para su empleo? Son varias. Cuando existe fundada razón clínica para la existencia de una lesión y la resonancia magnética es negativa. Cuando en un estudio de resonancia magnética el radiólogo no puede decidirse entre lo normal y lo patológico. Cuando es necesario identificar las lesiones activas entre varias presentes o cuando su implementación terapéutica tiene alto valor, como por ejemplo en las metástasis, donde pasar de ninguna a una o dos puede tener un valor decisivo, pero si es para detectar la cuarta metástasis no es de tanto valor. Continuando con el seminario, mi nombre es Rodrigo Quintana y voy a hablar sobre los ejemplos de los medios de contraste en resonancia magnética de cráneo. Para esto trae dos ejemplos, uno de un corte coronal y otro de un corte axial. En el primer ejemplo, en un corte coronal, vamos a apreciar dos imágenes, una sin contraste y otra con contraste. Como podemos observar en la imagen con contraste, que es la que está a la derecha, podemos observar unos puntos blancos o unas regiones hiperintensas. Estas regiones hiperintensas corresponden a metástasis cerebrales. Esto ocurre debido a que el gadolinio se infiltra en zonas donde hay alteración de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, podemos apreciar estas metástasis cerebrales. Estas imágenes se ven en T1 y la razón de la que se ven en T1 se apreciará mejor en la siguiente ejemplo. Ok, en este ejemplo, que es un corte axial o transversal, vamos a apreciar tres tipos de imágenes, uno en T2, otra en T1 y otro en T1 con contraste. En T2 se observa un gran edema que se ve hiperintenso, con una región hipointensa en su interior, que a su vez tiene un centro hiperintenso. Ok, esto se ve así ya que T2 es muy sensible para detectar líquidos y edema. Ahora, la siguiente imagen es que T1 se ve una región heterogénea, pero no se aprecia muy bien qué hay ahí. Ahora, en T1 con contraste, que es la última imagen,
Como verán, hay una región hiperintensa. Esta es la región del tumor, que en este caso también es una metástasis cerebral, el cual en su interior tiene líquido. Eso no quiere decir que el resto de la hiperintensidad que se veía en T2 corresponde a un edema, ¿no? Ahora, para finalizar, hablaré de los efectos adversos que presenta este medio de contraste, los cuales ciertos autores hablan de una incidencia baja de 1 a 2% y se suele manifestar con náuseas, vómito, eritema, nefrotoxicidad en dosis alta y fibrosis sistémica nefrogénica. Pero recordando que estos efectos adversos son de muy baja incidencia. Mi nombre es Eyelne Robinson y yo les voy a hablar sobre las contraindicaciones en la resonancia magnética. Entre ellas tenemos el embarazo y la lactancia. Si la mujer está embarazada o sospecha de ello, debe informarle al tecnólogo o radiólogo durante el proceso de verificación y antes de realizar el examen. En general no se tienen riesgos conocidos de la resonancia magnética en las mujeres embarazadas. Pero a pesar de eso, es un estudio que se realiza solo en estas pacientes en casos muy severos y o anomalías sospechadas. En todo caso, es uno de los estudios menos peligrosos en el feto en comparación con los rayos X y la tomografía computarizada. Sin embargo, realizar resonancia magnética con gandolinio en cualquier momento del embarazo se ha asociado a un riesgo, un aumento en el riesgo de una amplia gama de trastornos médicos en niños pequeños, tales como reumatológicos, inflamatorios o inflictativos de la piel. También se ha asociado a un aumento en el óbito fetal, en el riesgo de esto, y la mortalidad neonatal. Tenemos que también la lactancia es importante debido a que si se le inyecta un medio de contraste a la madre, este puede ser traspasado al bebé durante el amamantamiento. Entonces, bajo estas circunstancias lo que hacemos es extraer leche de la madre de manera que esta es la que va a alimentar al bebé durante el tiempo en el que el medio de contraste es eliminado del cuerpo, generalmente 24 horas para que sea eliminado en su totalidad. Otra de las contraindicaciones, alergia al contraste en estudios previos. Y otra indicación puede ser las prótesis y en general cualquier dispositivo metálico implantado, como prótesis articulares implantadas, válvulas cardíacas, bombas de infusión de medicamentos implantadas, estimuladores nerviosos implantados, clips ferropénicos para las aneurismas cerebrales, en implantes cocleares, balas o esquirlas. Debido a que la resonancia magnética utiliza potentes imanes, esto puede ser riesgoso para la salud, ya que puede ser atraído, este metal, la presencia de los metales en el cuerpo pueden ser atraídos por este imán. Y si aún así no es atraído y no repercute en la salud de la persona, estos metales en el cuerpo distorsionan. Es posible que distorsionen las imágenes de la resonancia magnética, como por ejemplo las prótesis ortodoncistas. Estas no indican ningún problema en la salud de la persona, pero puede que distorsionen la imagen en la resonancia magnética. Gracias. Para continuar con las contraindicaciones tenemos los dispositivos intrauterinos. Anteriormente se decía que podía haber riesgo de calentamiento, pero en la actualidad se conoce que el cobre no es un material ferromagnético, pero se recomienda la posterior realización de una ecografía para determinar que el DIU esté en posición correcta. También tenemos el desfibrilador cardioversión implantable y el marcapaso. En pacientes con este tipo de dispositivos se puede realizar una resonancia magnética, siempre y cuando tenga a un cardiólogo o a un especialista encargado de su constante monitorización y posterior reprogramación del dispositivo cardíaco. En este tipo de estudio está contraindicado en pacientes con ausencia de ritmo cardíaco espontáneo, alteraciones hemodinámicas y alteraciones de ritmo cardíaco durante el estudio. Además, también tenemos la insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal está contraindicado el estudio por los métodos de contraste, ya que tiene una eliminación renal y este puede exacerbar dicha patología. Buenos días, mi nombre es María Gabriela Roa y voy a hablarles sobre los efectos adversos e indeseados del estudio de resonancia magnética.
El examen de resonancia magnética prácticamente no presenta riesgos en un paciente típico al que se le realiza con las pautas de seguridad adecuadas. Si se ha administrado sedación, puede presentar el riesgo de que ésta sea elevada, pero con un buen monitoreo de los signos vitales, este riesgo se minimiza. También tenemos que los potentes campos magnéticos en un paciente típico no producen riesgo, pero en pacientes que tienen dispositivos médicos implantados puede provocar no solo la distorsión del estudio, sino que también pueden hacer que estos funcionen de manera inadecuada. La fibrosis sistémica nefrógena es una complicación reconocida, pero rara, que se presenta en pacientes con difusión renal grave a los que se le administra contraste de gadolinio en el estudio. Buen día, mi nombre es Rivas Dariañez y yo continuaré hablando acerca de los efectos adversos e indeseados de las resonancias magnéticas de cráneo. Cuando hablamos acerca de estos riesgos, una de las cosas que debemos de considerar es el leve riesgo de que se produzcan reacciones alérgicas cuando se utiliza un material de contraste. Dichas reacciones por lo general son benignas y de fácil control mediante la medicación. Si usted posee una reacción alérgica, habrá un médico disponible para ayudarlo inmediatamente. Con respecto a las indicaciones que se tienen que tomar en cuenta, los fabricantes de contraste intravenoso indican que las madres no deben amamantar a sus bebés durante las 24 a 48 horas siguientes a la administración del medio de contraste. No obstante, el más reciente manual sobre los materiales de contraste del Colegio Americano de Radiología, ACR, reporta que los estudios muestran que la cantidad de contraste absorbido por el niño durante el amamantamiento es extremadamente bajo. Ahora, no se conoce con certeza cuáles pueden ser los efectos secundarios del uso de fuerza electromagnética en el radiodiagnóstico. Un estudio realizado por Simi et al. En 2018 muestra que este campo electromagnético generado provoca la aparición de micronúcleos en las células sometidas a ese campo, y su número es dependiente de la intensidad del campo magnético. No obstante, según este mismo estudio, unos días después de aparentemente todas las células vuelven a presentar el mismo número de micronúcleos que antes de ser sometidas al campo magnético. Otros estudios, como el realizado por Bonazzi et al., asocian los micronúcleos con eventos tempranos de la carcinogénesis, por lo cual se sugiere su futuro uso como marcapasos precoces del cáncer. Mi nombre es Estefanía Reina y yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada en cabeza. ¿Qué es y cómo funciona? Ambos son estudios imagenológicos que producen imágenes detalladas de órganos o tejidos, en este caso la cabeza, y se usa para el diagnóstico de ciertas patologías. La principal diferencia es que la resonancia va a producir un poderoso campo magnético por medio de imanes y ondas de radio, mientras que el TAC va a usar radiación ionizante, que son los rayos X, por medio de un haz de rayos X que el tomógrafo emite rotando alrededor del paciente. En la cabeza, la resonancia se usa mayormente para crear imágenes del cerebro y del tejido nervioso circundante, mientras que el TAC se usa para ver tanto el cerebro como el cráneo, las órbitas y los senos paranasales. ¿Cómo se realiza el examen? En ambos casos, el paciente debe estar acostado sobre una mesa angosta. En la resonancia magnética, esta mesa se va a introducir en la máquina, que tiene forma de túnel, y en el TAC se va a llevar al paciente hasta el centro del tomógrafo. En la resonancia magnética, en algunos casos, se van a usar medios de contraste y su duración es de 30 minutos a 60 minutos aproximadamente, aunque esto puede extenderse. Y en el TAC también se pueden usar ciertos medios de contraste, y aquí una computadora va a crear imágenes separadas del área del cuerpo que son denominadas cortes, y su duración es más corta, es de 30 segundos a pocos minutos. En cuanto a la preparación para el examen, en ambos casos se le indica al paciente que no puede comer o beber 4 o 6 horas previas al examen. También en ambos casos el paciente debe usar la bata del hospital y se debe quitar cualquier prenda metálica, incluida llaves, relojes, teléfonos o joyas, principalmente en la resonancia magnética, ya que esta usa un poderoso imán. También en la resonancia magnética, debido a que dura más tiempo, el paciente debe indicar si sufre de claustrofobia. En este caso se le puede dar un somnífero o un calmante.
En ambos casos, el paciente debe indicar si sufre de alguna patología o si tiene alguna prótesis o si sufre de nefropatías debido al uso del contraste. Y en el caso del TAC, el paciente debe indicar si consume metformina. También en el TAC, el paciente pesa más de 135 kilos, se debe revisar las especificaciones de la máquina debido a que algunas tienen límites de peso. Durante el examen, ambos exámenes son no invasivos y son indoloros. En la resonancia magnética, la máquina va a emitir ruidos sordos o zumbidos fuertes al encenderse, por lo cual se pueden usar protectores de oído con el fin de reducir este ruido. En la resonancia no hay un periodo de recuperación a menos que se le haya indicado un medicamento para relajarlo. En cuanto al TAC, aquí el medio de contraste administrado a través de una vena puede causar una ligera sensación de ardor o un sabor metálico en la boca y un calor súbito, pero esto es normal y es temporal. Las razones por las que se realiza el examen mediante la resonancia magnética está dada por anomalías congénitas, sangrado en el cerebro como hemorragia subaracnoidea o intracraneal, historia familiar de aneurismas, infección con acceso cerebral, tumores bien sea cancerígenos y no cancerígenos, trastornos hormonales tales como acromegalia, galactorrea y síndrome de Cushing. Además de esto, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular y una resonancia magnética de la cabeza también puede determinar bien sea la causa de debilidad muscular, entumecimiento y hormigueo, cambios en el pensamiento o en el comportamiento, hipoacusia, dolores de la cabeza cuando algunos otros síntomas y signos están presentes, dificultad para hablar, problemas de visión y demencia. A diferencia de la tomografía axial computarizada, que esta está más dada hacia el defecto del nacimiento, bien sea congénito de la cabeza o del cuello, infección del cerebro, tumor cerebral, acumulación de líquido dentro del cráneo como una hidrocefalia, accidente cerebrovascular o sangrado en el cerebro. También puede hacerse para buscar la causa de tamaños anormales de la cabeza en niños, cambios en el pensamiento o el comportamiento, desmayo, dolor de cabeza cuando están presentes algunos otros síntomas y signos, pérdida auditiva y algunos síntomas de daño aparte del cerebro como visión, debilidad muscular, entumecimiento y hormigueo, pérdida auditiva, dificultades para hablar o problemas para tragar. Ahora bien, con referente a los riesgos, en comparación de la resonancia magnética, esta no utiliza radiación. Hasta la fecha no se ha informado de los efectos secundarios a causa de los campos magnéticos y las ondas de radio. El tipo de medio de contraste de la resonancia magnética, el tinte más utilizado, es el gadolínio. Es muy seguro y rara vez ocurren reacciones alérgicas a causa de esta sustancia. Sin embargo, puede ser dañino para pacientes con problemas renales que requieran diálisis. Los fuertes campos magnéticos que se crean durante una resonancia magnética pueden provocar en los marcapasos o bien sea otros implantes que estos no funcionen bien. También puede provocar que otros pedazos de metal dentro del cuerpo se desplacen o cambien de posición. En diferencia a la tomografía axial computarizada, esta sí puede provocar riesgos por la exposición a la radiación. Estos pueden provocar alergias o reacción alérgica en medio de contraste, puede ocasionar daños en los riñones a causa del medio de contraste y las tomografías computarizadas utilizan una mayor radiación que las radiografías regulares. Realizarse muchas radiografías por medio de tomografía computarizada con el tiempo puede aumentar el riesgo de cáncer. Sin embargo, el riesgo de una sola tomografía es muy pequeño. El tipo más común de medio de contraste administrado por la tomografía axial computarizada se da por vía intravenosa, las cuales contienen yodo. Si una persona alérgica es alérgica al yodo, se le administra este tipo de medio de contraste, puede experimentar náuseas, vómito, estornudo, picazón o urticaria. Si definitivamente el paciente se le administra medio de contraste y que se indica alergia, se le administra un antihistamínico o esteroides antes del examen para prevenir alguna reacción alérgica. En pocos casos son muy infrecuentes. El medio de contraste puede ocasionar una respuesta alérgica potencialmente mortal llamada anafilaxia.
Con respecto a las consideraciones mediante la resonancia magnética, esta utiliza más frecuentemente que la tomografía computarizada. Esto es porque pueden encontrar defectos en los tejidos suaves más fácilmente. También es seguro durante el embarazo. Los exámenes que se pueden hacer en lugar de una resonancia magnética de la cabeza incluyen lo que es una tomografía computarizada de la cabeza, una tomografía por emisión de positrones, una radiografía de cráneo, una tomografía computarizada que puede ser preferible en los siguientes casos, dado que es más rápida y generalmente está disponible de inmediato en la sala de emergencia, bien sea un trauma agudo de la cabeza o la cara, una hemorragia en el cerebro dentro de las primeras 24 o 48 horas, síntomas iniciales de un accidente cerebrovascular y trastornos de los huesos del cráneo y trastornos que involucran los huesos del oído. En diferencia a una tomografía axial computarizada, esta en consideraciones puede disminuir o evitar la necesidad de procedimientos invasivos para diagnosticar problemas en el cráneo. Esta es una de las formas más seguras para utilizar o para estudiar la cabeza y el cuello. Otros exámenes que se pueden llevar a cabo en lugar de una tomografía computarizada de la cabeza incluyen lo que son la resonancia magnética de la cabeza, tomografía por emisión de positrones de la cabeza. Mi nombre es María Ángel Ramos y continuando con nuestra exposición vamos a presentar 3 breves casos clínicos de resonancia magnética de cráneo. En el primero se trata de un paciente de 3 años de edad quien es llevado a urgencia por sus padres por un cuadro de irritabilidad, deterioro del sensorio de comienzo súbito. Por toda la clínica antes descrita se toma la decisión de realizar resonancia magnética de cráneo, demostrando, como vemos en la figura número 1, una lesión hipodensa difusa con pérdida de la diferenciación córtico-subcortical supratectorial derecha, con compromiso completo de la arteria cerebral media y parcial de las arterias cerebrales anteriores y posteriores homolaterales. Estos hallazgos son compatibles con una isquemia aguda en evolución, mientras que en la figura número 2 vemos una lesión córtico-subcortical frontoparietal derecha y frontal izquierda compatible con lesión isquémica. La hipodensidad de esta lesión nos confirmó el estadio agudo de la misma. Para la figura número 3, que es una resonancia en secuencia de T1 sin gandolino, hay un hematoma subdural bilateral a predominio izquierdo con compromiso de la región basal, del temporal y del tentorio, a predominio de la región frontoparietal izquierda, hematoma extradural a nivel del clivus por rotura de la membrana antectoria y necrosis laminar cortical hiperdensa, y esta resonancia demuestra el realce de la lesión isquémica del hemisferio derecho y frontal izquierdo. Esto nos da como diagnóstico un traumatismo craneal no accidental. Continuamos con el seminario hablando del caso clínico número 2. Tenemos a paciente femenino de 22 años con antecedente de migraña de larga data, sin cefalea durante los últimos meses. Destaca en lo gineco-obstétrico el consumo de anticonceptivos orales combinados y de baja dosis hasta hace 3 meses en que se inicia administración de anticonceptivos combinados por vía intramuscular mensual. 15 días previos a la consulta instala en forma brusca síndrome focal neurológico caracterizado por hemiplegia izquierda total y disartria parética, precediendo al mismo cefalea de predominio en hemicráneo derecho. Se completa valoración con resonancia nuclear magnética que evidencia infarto isquémico en etapa subaguda en territorio superficial y profundo de arteria cerebral media derecha. Asocia imagen compatible con trombosis de la arteria cerebral media. En el ecodoppler de vasos de cuello informa oclusión de carótida interna derecha de reciente evolución. En esta imagen podemos observar el diagnóstico, el cual es infarto de territorio superficial y profundo de arteria cerebral media. A continuación seguimos con un caso clínico. Se trata de paciente femenina de 4 años y 9 meses de edad, quien presenta cefalea en zona occipital con un mes de evolución. Esta es llevada de emergencia pediátrica por sus padres y no se encuentra nada relevante al examen físico. Se le indica ibuprofeno. A los 3 días la niña presenta episodio momentáneo de dificultad en las manos y anormalidad en la marcha y es llevado de nuevo a consulta pediátrica. En sus antecedentes personales, la niña no es alérgica y presenta otitis y amigdalitis a repetición. En los antecedentes familiares, el padre presenta migraña. Al examen físico, la niña está consciente y orientada, tiene un perímetro cefálico de 52 centímetros. En el fondo de ojo hay elevación de la papila bilateral. En la marcha hay aumento de sustentación de la base y tendencia a caerse a la izquierda. El resto del examen físico es normal.
En cuanto a los paraclínicos, se le realiza a la niña una resonancia magnética cerebral y se evidencia una tumoración en la fosa posterior de tipo sólida quística, como se indica en las diapositivas en las flechas rojas. Tiene un tamaño global de 4×3, 4×6 y 3×8, con afectación de la vermis y el hemisferio cerebeloso derecho, que condiciona el colapso del cuarto ventrículo y una leve dilatación de las astas temporales como signo de hidrocefalia incipiente, y la impresión diagnóstica más probable para este caso clínico es el astrocitoma. A las 48 horas a la niña se le realizó una exéresis total del tumor y los resultados de la anatomía patológica arrojaron que el tumor era compatible con un astrocitoma de bajo grado o de segundo grado según la OMS. A las próximas 48 horas luego de la cirugía se le realizó otra resonancia magnética a la niña y no hubo evidencia tumoral como se observa en las imágenes de las diapositivas. Gracias.